para llamar. Permítanme, ténganme paciencia, hermanitos. Ok, según yo, ya estoy compartiendo la pantalla. Díganme si aparece. Juan 5 del 1 al 18, hermanitos. Alguien dígame, por favor, si aparece para no estar yo. Sí aparece, hermano. Aparece, ok. Bueno. Sí aparece, hermano. Gracias, hermanos. Gracias por su ayuda. Bueno, pues vamos a comenzar, amados hermanos. Yo contento, un poquito apurado, hermanos. Ustedes saben que el predicador pues siempre tiene mucho que hacer, ¿verdad? Y pues, hermanos, se nos junta el trabajo, pero aquí estamos, gracias a Dios, para tratar de poner nuestro granito de arena en este esfuerzo, hermanos, que como yo dije el domingo en nuestra transmisión en la Iglesia de Cristo Cerro de la Silla, yo decía que pues algo que no había visto yo jamás, hermanos. Ya había estado en seminarios, algunos muy pesaditos de contenido, hermanos, pero fíjese uno así de esta magnitud, 36 predicaciones en la semana, pues hermanos, verdaderamente es un gran reto, ¿verdad? Yo sé que tal vez no todo mundo vamos a poder verlos todos, pero va a haber edificación para pues para todo el que la anda buscando, hermanos, ¿verdad? Con la bendición de nuestro Dios. Vamos a comenzar, hermanos, Juan 5, del 1 al 18. Bueno, no he puesto todos los 18 versos, nada más he puesto 9, y dice de la siguiente manera, hermanos. El Evangelio de Juan dice de la siguiente manera. Espérame tantito, porque no está cambiando, hermanos. Vamos a ver, este es el tipo de cosas. Ok, ya empezó a cambiar. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Bueno, hay varias cosas interesantes, amados hermanos, en esta historia que acabamos de leer. La primera es que es un pasaje único en la Biblia, la única mención de este estanque en los evangelios, hermanos. Fíjese, esta historia no la registró nadie más que este evangelista, nada más el Evangelio de Juan, ninguno de los demás, ¿verdad? Entonces, pasaje único, la única mención del estanque en los evangelios. Segundo, la puerta de las ovejas, hermanos, como lo leímos ahorita, el estanque estaba por el rumbo de la puerta de las ovejas. Fue la primera puerta reconstruida al volver de la cautividad, hermanos, según de Nehemías 3, 1 y 2. La primeritita de todas las puertas que se reconstruyeron con Nehemías, hermanos, fue esta, la puerta de las ovejas. Estaba muy cerca del templo, hermano. Creo que era de las más cercanas al templo, y recibía este nombre porque por ahí entraban las ovejas destinadas a ser sacrificadas en el templo, provenientes de Belén, hermanos. Fíjese qué cosa, Belén es un pequeño pueblo vecino de Jerusalén, eso era, y ahorita todavía, y era en aquellos tiempos una ciudad levita dedicada principalmente a la crianza de ovejas para sacrificio.
Fíjese un detalle extra, hermanos, no es casualidad que Dios haya determinado que Jesús naciera precisamente allí en Belén. Fíjese, de donde se proveían los corderos para sacrificio, de ahí salió precisamente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue el sumo sacerdote Eliasib, junto con los sacerdotes, sus hermanos, quien reconstruyó, hermanos, la puerta de las ovejas. Su nombre significa Dios restaura, hermanos. El nombre del sacerdote Eliasib, Dios restaura. Fíjense, hermano, cómo toda esta información nos lleva precisamente a ver esa omnisciencia de nuestro Dios que todo acomoda, ¿verdad? También, hermanos, el estanque se llama Betesda, que significa casa de misericordia. Y este estanque, hermano, no era una pilita chiquita, medía en aproximadamente 60 por 120 metros aproximadamente, más excavaciones de allá de 1800 más o menos, descubrieron toda esta parte y confirmaron precisamente lo que la Biblia mencionaba. Fíjese, 60 por 120 metros, era grandísimo, hermano, era grandísimo. 120 metros es más de una cuadra de largo, ¿verdad? 60 metros, un tamaño muy grande, hermano, un tamaño muy grande. El estanque era el único lugar donde la gente sanaba al instante de cualquier enfermedad por la gracia de nuestro Dios. Hermanos, a nuestros hermanos esta historia les ha, el ver, el saber y el leer de tantos enfermos ahí, hermanos, rodeando el estanque de Betesda, a ellos les ha inspirado, hermanos, a llamar esta historia el Hospital de Betesda. Y precisamente, hermanos, fue el tema que a mí me asignaron, el Hospital de Betesda, y es el tema que voy a tratar de desarrollar en esta tarde, hermanos. Yo le puse un subtema, un lugar especial. Así le puse a esta historia, hermanos, un lugar especial, ¿verdad? Bueno, el que más le guste a usted, el que más le guste, un hospital de Betesda o un lugar especial. Hermanos, los hospitales no nos gustan. Yo creo que a nadie le agradan los hospitales. No es grato ir al hospital, hermanos, aunque sea para un chequeo, ¿verdad? Hay mucha gente, hermanos, habemos, ahora sí que me voy a tener que incluir, hermano. Yo llegaba a la clínica a checarme la presión, hermano. Los predicadores, la mayoría tenemos presión alta, tenemos diabetes, ¿verdad? Llegaba a checarme la presión y no va a creer que me salí. Yo llegaba bien tranquilo, hermano, y nomás de saber que me iban a checar se me subía. Y hasta que lo entendí, es que no me voy a mortificar como salga. Y nomás dejé de preocuparme, llegaba y me checaba, mire, perfectamente. Hermanos, es que los hospitales no agradan, ¿verdad? Pero fíjese qué increíble, hermanos, que este lugar al que los hermanos han llamado el Hospital de Betesda, por tantos enfermos que había allí, hermanos, podemos considerarlo un lugar especial. Lo podemos considerar así por las cosas especiales que ahí pasaron, hermanos. Juan 5:1, fíjese, este tema, hermanos, al final vino a ser un tema expositivo. Hay tres tipos de temas. El sermón textual depende de un versículo, de ahí sale el tema, de ahí salen los asuntos. 1 o 2 versículos nada más. El sermón temático, ¿no? Nos dan el tema y de toda la Biblia sacamos información para desarrollar el tema, ¿verdad? Pero los sermones expositivos son pasajes, hermanos, de 3, 4, todo el capítulo, hasta todo un libro. Hermanos, cuando tomamos así cantidad de versículos, de ahí sale el tema, de ahí salen asuntos. Eso es lo que se conoce como el sermón expositivo. Es un sermón muy bonito el sermón expositivo. Es un sermón muy bíblico, hermanos. Pero yo siempre he dicho que es uno de los sermones más difíciles de desarrollar, ¿verdad? Bueno, vamos a ir viendo los versos y vamos a la par ir extrayendo estas lecciones, hermanos, que en lo personal, a mí en lo personal, me ha llevado a llamar al Hospital de Betesda un lugar especial. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos. Ya leímos el texto, hermano, ya leímos la historia, pero ahora vamos a ir desglosando el pasaje, los pasajes y asignándoles asuntos. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos. Hermanos, aquí empezamos con lo especial. Una fiesta especial. Una fiesta especial. Fíjese que no dice la Biblia qué fiesta era. No dice la Biblia qué fiesta era. Los judíos tenían varias fiestas, hermano, pero bíblicamente hablando, el mandamiento de Dios era presentarse en Jerusalén 3 veces al año en 3 distintas fiestas. Sabemos que era la Pascua, sabemos que era Pentecostés y sabemos que era la fiesta de los tabernáculos. Pero fíjese que el evangelista Juan no nos dijo cuál fiesta era. Me voy a regresar un tantito. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos.
Y bien nos podía haber dicho, estaba celebrándose la fiesta de la Pascua, pero no nos lo dijo. Fíjese que hay mucha polémica en cuanto a qué fiesta era, hermanos. Es que dicen, si esta fiesta era la fiesta de la Pascua, entonces quiere decir que el ministerio de Jesús duró 3 años y medio, dicen. Pero si no era, dice, y era probablemente la fiesta de los tabernáculos, dice, entonces a lo mejor el ministerio de Jesús duraría 2 años y medio, y ahí está la legata de ellos. Hermanos, ahora sí, como dijo un hermano, no afecta a la salvación. Pero lo que sí podemos saber, hermanos, es que había una fiesta especial. Había una fiesta especial. Tanto, hermanos, que Jesús decidió ir a ella. Hermanos, probablemente la Pascua, probablemente Pentecostés o probablemente los tabernáculos. Pero como había el mandamiento de subir en estas 3 fiestas, hermanos, a Jerusalén, entonces el Señor, cumplidor de la ley de nuestro Dios, por supuesto que fue, ¿verdad? Vamos a leer el verso, le agregamos una partecita más. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Ahí le estoy yo resaltando la frase y subió Jesús. Hermanos, no podemos evitar volver a mencionar el versículo, pero fíjese el énfasis que estamos haciendo. Ya no en la fiesta, sino en quien subió a la fiesta, en este caso, nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, y ahora encontramos un maestro especial. Fíjese, un maestro especial. Hermanos, el Señor Jesús ha sido de polémica, hermanos, para muchas personas. Gente le llama un gran revolucionario. Algunos le dicen un filósofo. Otros dicen, hermanos, un hombre especial. Algunos hasta lo tildan de impostor, hermanos, como son los mismos judíos, ¿verdad? Pero, hermanos, lo especial de nuestro Señor no se lo quita a nadie. Como maestro, Él fue un maestro especial. Mire, le voy a compartir lo que el historiador Philip Scaff dijo acerca de Jesús, hermanos. Le voy a compartir esto. Este Jesús de Nazaret, nada más para que vea lo que a este hombre le inspiró, dependientemente de todo lo que la Biblia nos dice de nuestro Señor, hermano. Este Jesús de Nazaret, sin dinero ni armas, conquistó más millones que Alejandro, César, Mahoma y Napoleón. Sin ciencia y sin erudición, derramó más luz sobre las cosas divinas y humanas que todos los filósofos y eruditos combinados. Sin la elocuencia de las escuelas, habló tales palabras de vida como nunca antes o después fueron dichas, y produjo efectos que yacen más allá del alcance del orador o del poeta. Sin escribir ni una sola línea, puso en movimiento más plumas y proporcionó temas para más sermones, oraciones, discusiones, volúmenes de erudición, obras de arte y cánticos de alabanza que el ejército completo de grandes hombres de los tiempos antiguos y modernos. Qué gran verdad, qué cosa tan cierta, de veras, lo que Philip Scaff, hermanos, dice acerca de nuestro Señor. O sea, es increíble, hermano, es cierto, Él no escribió ni una línea. La única cosa que sabemos que Jesús escribió, hermanos, era en la tierra. Fíjese, es la única cosa que sabemos que Jesús escribió en la tierra. Le pregunto, señores, sorprendimos a esta mujer en adulterio, que dijo Moisés que la matáramos a pedrazos. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices, verdad? Y dice que el Señor no les hacía caso y le volvieron a preguntar. Y entonces el Señor dice, ¿verdad? El que esté limpio de pecado, dice que escribía en tierra con el dedo. Hermano, ¿y qué escribió en la tierra? Nadie sabe. Algunos comentaristas dicen que escribía los pecados de todos los que estaban allá alrededor, hermanos. Y dice que el que esté limpio de pecado arroja la primera piedra, hermanos. Y dice que todos acusados por su propia conciencia se fueron y a la mujer la dejaron sola, ¿verdad? Hermanos, nuestro Señor no escribió nunca un libro, ni siquiera un folletito, hermanos. Pero fíjese cuánto material nos ha proporcionado a nosotros, para escribir, como dice ahí, al poeta, al que hace himnos, al que hace sermones, hermanos, hasta los pintores, ¿verdad? Cuánto nos han inspirado en escenas de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el Señor es maestro especial. Yo verdaderamente, hermanos, estoy admirado. Hay algunas escenas de la vida de Jesús que a mí en lo personal me admiran, hermano. Esta es una de ellas, ¿verdad? Señor, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. A ver, ¿y dónde estaba el hombre con el que estaba adulterando? Hermanos, era una trampa para el Señor. Dijo Moisés que las matáramos.
¿Tú qué dices, hermano? Si el Señor le hubiera dicho, mátenla, la hubiera matado, hermanos. Pero luego, hermanos, hubieran ido a acusarlo con los romanos de que él les había dicho que mataran a una mujer. Acuérdense que ellos no tenían esta autorización de los romanos. Por eso a mismo Jesús no lo mataron ellos, sino se lo llevaron a Pilato. Entonces, aquí ellos hubieran hecho lo que Jesús les dijo, mátenla, hermano, pero luego lo hubieran ido a acusar. Fíjese, era una trampa para el Señor. Y si el Señor les dice, no, déjenla, pobrecita, no le haga nada, hermanos, entonces le dice, ¿qué pasó? ¿Estás contra la ley? ¿Estás contra lo que la ley de Moisés nos manda? ¿Estás contradiciendo los mandamientos de Dios? Hermano, entonces, fíjese la trampa tan tremenda. No podía decir que sí, no podía decir que no. Y en su sabiduría de nuestro Señor, hermanos, ¿cuándo le iban a ganar, verdad? El que esté limpio de pecado arroje la primera piedra. Hermanos, otra escena en la vida del Señor, cuando le muestran aquella moneda y le dicen, Señor, ¿es lícito darle tributo a César, sí o no? Otra vez una trampa. Si el Señor decía que no, iban a ir a acusarlo con los romanos. Jesús dice que no les demos nada de impuestos a ustedes, ¿verdad? Y si él decía que sí, entonces ellos se lo hubieran echado encima. ¿Cómo que tú, de nuestra raza judío como nosotros, estás defendiendo a los incircuncisos romanos y diciendo que les demos de nuestro dinero a esos paganos, verdad, hermano? Entonces no podía decir que sí, no podía decir que no. Y fíjese, el Señor sabiamente, hermanos, les dice, muéstrame la moneda, se la enseñan y él dice, ¿de quién es la imagen? De César. ¿De quién es la inscripción? De César, hermanos. Bueno, denle a César lo de César y denle a Dios lo de Dios. Hermanos, al Señor nadie, absolutamente nadie, jamás le pudo ganar. Hermanos, tenemos aquí, sí, una fiesta especial, pero también un maestro especial. Seguimos leyendo, hermanos, seguimos leyendo. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y aquí tenemos la tercera cosa especial, una ciudad especial, hermanos. Una ciudad especial. Hermanos, todavía ahorita hay luchas, hermanos, en aquellas regiones de la gente de israelita, hermanos, contra los palestinos, ¿verdad? Allá están luchando, queriendo poseer plenamente aquellas regiones. Pasa, hermano, que cuando el templo judío fue destruido, años después vinieron los musulmanes y edificaron la mezquita exactamente arriba donde estaba el templo judío. Por eso hay tantas luchas allá, por eso hay tanta guerra, por eso tantos bombazos, tantos atentados. Están luchando. Mire, yo le aseguro que ya hubieran comprado un terreno mucho más grande con lo que han gastado invirtiéndole a conquistar esas regiones, hermano. Pero es que es una ciudad especial. La ciudad de David le llamaron mucho tiempo, hermanos. Cuando Dios hablaba de un día que hubiera templo, decía en el lugar que Dios eligiere para poner allí su nombre. Hermanos, en tiempos de Roboam quedó claro que era Jerusalén, hermanos, donde Dios decidió poner su nombre. Una ciudad especial. Hermanos, a Jerusalén le llamaban Sión. Sión es el nombre poético para hablar de Jerusalén. Hermanos, imagínense, esta palabra Sión, hermanos, es una palabra que también en sentido simbólico se refiere al cielo, ¿verdad? La Jerusalén celestial, hermanos, el mismo cielo. Fíjese, Dios decía de esta región, una región de la que fluía leche y miel, hermanos, hablando de lo fructífero de esos lugares. Bueno, hermanos, el Señor subió a Jerusalén, ahí hay una ciudad, es una ciudad especial. En el verso 2 hallamos, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Hermanos, y encontramos la cuarta cosa especial, un lugar especial. Encontramos, hermanos, un estanque. Cerca de la puerta de las ovejas, encontramos el estanque de Betesda con 5 pórticos, hermanos. Estaba leyendo yo. Ya dijimos que el estanque era enorme, hermanos. Estamos hablando de 60 por 120 metros, ¿verdad? Y decía, hermanos, fíjese como lo describe, decía que un pórtico dividía en dos el estanque, o sea, hermanos, que atravesaba en mero medio del estanque, a los 60 metros atravesaba ese pórtico de lado a lado. Y luego dice que los otros 2 pórticos estaban 2 de cada lado. Entonces yo me lo imagino más al estilo una letra H,
un pórtico grande en medio y luego dos pórticos de cada lado, algo así formando algo parecido a una letra H, ¿verdad? Bueno, aquí les tengo una foto, un dibujo, hermanos, que nos da una idea, ¿verdad? Más o menos de a lo que se estaba refiriendo. Esos 5 pórticos, esas 5, los pórticos son como fueran porches, hermanos. Son lugares techados, ¿verdad? Que tenían acceso, tenían bajadas, tenían gradas hacia el estanque, ¿verdad? Bueno, entonces encontramos ahí un lugar especial. Recuerde, ahorita vamos a ver, hermanos, todavía más por qué era un lugar especial, por qué era un lugar especial, ¿verdad? Dice el versículo 3, en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. En esos 5 pórticos, ahí, hermanos, en esas gradas, ¿verdad? Había enfermos, multitud, hermanos. Había multitud de enfermos, de ciegos, de cojos y de paralíticos, ¿verdad? Hermanos, y esto nos habla de otra cosa especial, un grupo especial, un grupo especial. Hermanos, esta campaña, por su llaga fuimos nosotros curados. Es una campaña, hermanos, que definitivamente nos hace pensar en enfermedades. La llaga, hermano, el hermano que predicaba al inicio mencionaba la lepra, ¿verdad? Los hermanos que predicaron antes que yo, hermano, hablaban de la lepra como una enfermedad de aquellos tiempos incurable, una enfermedad muy triste, hermanos, ¿verdad? Y hermanos, desgraciadamente, la enfermedad es una realidad, hermanos, es una realidad. Y en el corazón de nuestro Dios, hermanos, los enfermos son un grupo especial. Tan así, hermano, que la Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo venía precisamente a curar a los enfermos. ¿Se acuerda lo que nos dice la Biblia, hermanos, de su entrada, de su visita a Nazaret, hermanos? Que me ha enviado Dios a dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a pregonar libertad a los cautivos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Describí, hermanos, el papel de nuestro Señor como una persona, hermanos, de un corazón y de un sentimiento especial, sobre todo a los más desprotegidos, ¿verdad? Nuestro Señor, hermanos, recorría, dice la Biblia, las aldeas, predicando, enseñando y sanando. Predicaba, enseñaba y sanaba. Hermanos, muchas veces el Señor no se pudo quedar impasivo ante la necesidad de las personas, hermanos, y Él buscaba ayudarles, ¿verdad? La Biblia nos narra aldeas enteras, hermanos, siendo sanadas por el Señor. Personas, habla aquí estamos hablando de un paralítico, hermanos, pero hubo varios paralíticos que fueron sanados, ¿verdad? Hay uno en lo particular, hermanos, que fue llevado por 4 amigos de él y como no, todo el mundo quería ver a Jesús, todo el mundo quería la sanidad que él podía darles. Hermanos, hay un versículo que dice que le dijo a los discípulos que tuvieran la barca lista, dice, que porque la gente por sanar, dice que se le echaban encima y lo aplastaban, hermano. Entonces el Señor a veces tenía que salir corriendo y brincar a la barca y alejarse, hermano, porque usted sabe, la gente en enfermedad, hermanos, muchas de las veces llega a estar desesperadísima, ¿verdad? Hay gente, hermanos, que, bueno, vamos por la medicina alópata, ¿verdad? La medicina alópata, pues es la medicina tradicional, ¿verdad? Y cuando ya la medicina alópata no nos está haciendo efecto, a veces, hermanos, nos ocurre una cosa y nos enferma otra. Entonces la gente dice, ahora me voy a ir a la medicina homeopática, ¿verdad? Los famosos chochitos. Y ¿sabes qué? Pues ya no me hace la alopatía ni la homeopatía, me voy a ir a la acupuntura. Y hermanos, ya andan buscándole. Entonces, hermanos, y es lógico, oye, ¿a quién le gusta estar enfermo? ¿A quién le gusta estar enfermo, verdad? Oye, si podemos lograr una poquita mejoría, estamos agradecidos. Hermanos, estas personas enfermas, ciegas, cojas, paralíticas, a los ojos de nuestro Dios y a la vista de nuestro Señor Jesucristo, era un grupo especial, hermanos. Era un grupo especial, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir avanzando, hermano, y tenemos en el versículo 3, en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, y aquí está subrayado, que esperaban el movimiento del agua. Volvemos a leer el verso, pero ahora está subrayado, hermanos,
una parte más abajo. Estas personas, este grupo especial, hermanos, está esperando el movimiento del agua, ¿verdad? Entonces, aquí encontramos algo más especial, una espera especial, hermanos. Ellos no están esperando turno. Yo, en lo personal, hermanos, he acompañado hermanos, he acompañado familiares a algunos centros médicos y me ha tocado mucho esperar, hermanos. Recuerdo un hombre de apellido Capistrán, hermano, aquí en Monterrey. Él era de esas personas de acupuntura y se le hacía la fila afuera, hermanos, y se tardaba 1 horas en que el hombre lo pudiera uno consultar de tanta gente que buscaba esa alternativa médica, ¿verdad? Y hermanos, esta gente no estaba esperando turno. Esta gente no estaba esperando que llegara el médico, hermanos. O no estaba esperando que estuviera lista la medicina. No. Hermanos, me voy a regresar a una diapositiva. Esperaban el movimiento del agua. Esa era su espera, una espera especial. Vamos a leer más, hermanos. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Fíjese, eso es lo que ellos estaban esperando. Hermanos, aquí estamos hablando ahora de un mensajero especial. ¿Sabe usted que hay personas, hermanos? Hay comentaristas que dicen que esto era algo como legendario, como una leyenda, como que no era cierto, hermanos. Como que el ángel viene y mueve el agua y ya la gente se sana. No. Y se les hace increíble, ¿no? Y se les hace imposible, hermanos. Acuérdense que Dios es un Dios de imposibles, ¿verdad? Y un Dios todopoderoso, hermanos, es capaz de todo este tipo de cosas. Hay gente que rechaza la Biblia porque la Biblia contiene cosas milagrosas, hermanos, ¿verdad? No tienen por qué rechazarla, hermanos, porque un Dios todopoderoso, para él hacer milagros, bueno, simplemente no es imposible, ¿verdad? Ahora, no estoy diciendo que ahorita haya milagros, hermanos. Ahorita haya milagros, no. Acuérdense que un milagro es algo que se sale de lo ordinario. Un milagro es algo extraordinario. A veces la confusión es, hermanos, por la forma en que definimos milagro, ¿verdad? Hay gente que llama al milagro de la procreación, el milagro del nacimiento. Y luego el abuelito se enfermó y les dijeron, ¿saben qué? Vayan a arreglar todo porque no pasa la noche. Y fueron, hermanos, a la funeraria a hacer los arreglos, ¿verdad? Y nada, que el abuelito empezó a recuperarse y luego vino una mejoría y luego ya reaccionó y luego ya lo cambiaron de cuidados intensivos, lo pasaron a la sala común y siguió mejorando y a los días, oye, ya salió mi abuelo del hospital, ¿verdad? Y dice la gente, Dios nos hizo el milagro. ¿Por qué dicen así? Pues porque habían dicho que no pasaba la noche. Y resulta que la pasó y se recuperó y pudo salir caminando del hospital. Hermanos, pero eso no es un milagro. Esa es la gracia de Dios. ¿A qué me refiero que no es un milagro? Hermanos, milagro hubiera sido que diciéndoles no pasa la noche, en la mañana se levantó, se iba a su casa. Fíjese. Pero hermanos, ahí siguió con medicamentos. Aquí lo que entendemos es que el hombre no es el que tiene la última palabra, hermanos, sino Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado con lo que llamamos nosotros milagro. Hermanos, un milagro es algo extraordinario. Si yo me duermo y solo hablo español y me levanto y hablo español, inglés y chino y ruso, hermano, y nunca lo estudié, eso sería un milagro. Pero si yo me voy a una escuela de inglés y después de estar varios meses allí, a lo mejor años, hermanos, ya logro dominar el inglés, eso no es ningún milagro, ¿se fija? Entonces tenemos que aprender a distinguir entre lo ordinario y lo extraordinario. Sanar después de estar una temporada en el hospital con médicos y medicamentos, hermanos, aunque la persona haya estado muy grave, no es milagro, es la gracia de Dios, ¿verdad? Milagro sería sanar instantáneamente sin medicamento, eso sería milagro, ¿verdad? Entonces, hermanos, yo entiendo que los milagros era de la época apostólica. Entiendo que los apóstoles imponían las manos a las personas y ellas recibían ciertos dones y entre los distintos dones estaba el don de sanidad. Hermanos, a como fueron muriendo los apóstoles, ya no se pudieron transmitir esos dones y al final también vinieron muriendo los que recibieron la imposición de manos y los milagros se acabaron. Como yo le he dicho muchas veces, si Dios hubiera querido que los milagros fueran para siempre, hermanos, Él no hubiera
elegido la imposición de las manos de los apóstoles como el medio de transmitirlos. Pero hermanos, Dios decidió que fuera algo temporal. Simplemente la carta de los Corintios capítulo 13 dice, hermanos, la profecía se acabará y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Cuándo? Cuando venga lo perfecto. ¿Qué es lo perfecto? Precisamente las Sagradas Escrituras. Entonces, hermanos, ya no ocupamos milagros. Tenemos en la Biblia lo que se necesita para creer en Dios, ¿verdad? No necesitamos ver un milagro. Hermano, con leer los que están en la Escritura basta. Juan 20, 30 y 31 lo enseña, ¿verdad? Con eso tenemos suficiente para poder, hermanos, para poder nosotros creer en el Señor y obedecer a su evangelio, ¿verdad? Entonces, tengamos cuidado, hermanos, por ese lado, ¿verdad? Que no vayamos a confundirnos. Pero, hermanos, aquí estamos leyendo precisamente de estos milagros que el Señor hacía en su momento, lo que nos hace, hermanos, reconocer precisamente el poder de nuestro Dios. Venía aquel ángel, hermanos, que significa mensajero precisamente, y movía el agua, agitaba el agua, e inmediatamente, hermanos, venía la bendición para todos ellos. Dice Juan 5:4, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Hermanos, un mensajero especial, un ángel. Dios ve y mueve el agua y ahí va aquel ángel, hermano. No nos dice la Biblia quién. Yo siempre he dicho que cuando lleguemos a la gloria de nuestro Dios, hermanos, al cielo, y estemos allá, digo, Señor, a ver, dime, ¿a quién de estos ángeles tú mandabas a mover el agua del estanque de Bethesda? Y a lo mejor nos dicen, no, pues teníamos un rol, mira, primero iba este y luego este y luego este, y se repartían la semana. Yo no sé, la Biblia no nos dice cada cuándo agitaban el agua, hermanos, pero lo que sí nos dice es que todo el mundo estaba ahí esperando tener la oportunidad de ser sanado. Porque fíjense qué cosa, hermano. Este versículo nos habla de un resultado especial también. Ya llevamos 8 cosas especiales, hermano. En cuanto el agua era agitada, hermanos, me imagino a todo el mundo mirando para el agua, el estanque tranquilo, en reposo, hermano, y todo el mundo mirando para el agua. Y en cuanto escuchaban el agitarse del agua, hermano, inmediatamente desesperados corrían, porque fíjese lo que dice, voy a regresar, lo que dice el versículo, dice que quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese, hermano. Ahorita hablamos de este lugar especial, hermanos, de este lugar especial. ¿Y cómo no, hermanos? ¿Cómo no? Imagínense un lugar donde uno puede quedar sano de cualquier enfermedad que tenga, por muy grave, por muy seria, hermanos, sanado de cualquier enfermedad, simplemente por meterse al agua después de que el ángel la quitara, ¿verdad? Bueno, un resultado especial. Seguimos leyendo, hermano. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, hermano, y aquí encontramos la novena cosa especial, hermanos. Un personaje, perdóname por lo de cosa, un personaje especial, ¿verdad? También lo encontramos. Hermanos, un paralítico. Me voy a regresar una diapositiva. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, hermanos. No nos dice la Biblia qué edad tenía, hermanos, pero 38 años enfermo, hermanos, es una vida, un tiempo muy grande, ¿verdad? Y hermanos, de toda la gente que estaba en el estanque, dice bien claro que había multitud de enfermos, hermanos, multitud de cojos, multitud de ciegos, multitud de paralíticos, hermanos, de toda la gente que había ahí, hermanos, el Señor distinguió en este hombre un personaje especial. ¿Qué lo hizo especial, hermanos? Yo estoy seguro, estar enfermo por tantos años. Por estar enfermo por tantos años. ¿Cuánta gente, amados hermanos, a veces hasta de nuestros propios hermanos en la fe, nuestra propia familia, hermanos, se desesperan por las enfermedades? Yo he sabido de gente que ya no, ¿sabes qué? Ya no quiero que me den medicina, ya no voy a tomar medicamento, ya me cansé de estarme inyectando la insulina, ya no quiero estar tomando nada de medicinas, ya me harté. Voy a vivir como sea, voy a pasarla como sea y hasta donde llegue y ahí quedo. Ya me cansé, ya me desesperé. Hermanos, y este hombre, fíjese lo que lo hacía especial, hermano. 38 años enfermo y ahí estaba. 38 años enfermo y ahí estaba. Hermanos, ¿por qué le llamaron el hospital de Bethesda? Porque en los hospitales donde están los enfermos, hermanos.
Este es un hospital muy especial porque no tiene camillas. Es un hospital muy especial porque no tiene tampoco médicos, hermanos. Dependen del movimiento del agua y el correr, hermanos, a meterse primero que todos los demás, ¿verdad? Y ahí está este hombre, hermanos. Ahí está este hombre. ¿Cuántas veces intentó meterse al agua y alguien más le ganó, ¿verdad? Pero, hermanos, vamos a leer Juan 5, 6 al 9. Dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Fíjese, hermanos, yo quiero aclararle una cosa. ¿Por qué el Señor preguntó? Hermanos, cualquiera de nosotros ahorita dirá, oye, ¿por qué el Señor le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, pues si ya sabes que tiene 38 años enfermo, ¿qué pregunta es esa? Hermano, no se confunda con nuestro Señor. Hermanos, el Señor no pregunta porque no sabe. El Señor no pregunta porque no sepa. El Señor pregunta, hermanos, porque quiere ver qué tenemos en la mente. Quiere ver, hermanos, qué es lo que está atravesando nuestro pensamiento en ese momento, ¿verdad? Hermano, fíjese. ¿Qué le preguntó a Bartimeo el ciego? Él gritaba tremendo, hermano. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿verdad? La gente cállate. Y él gritaba más recio, hermanos. Él gritaba más recio. Y tanto que entre toda la multitud sobresalió su voz, hermano. Dice Jesús, ¿quién grita? Es Bartimeo el ciego. Díganle que venga, hermano. Y cuando vino, el Señor le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Él estaba mendigando en el camino. ¿Y qué le parece que Bartimeo hubiera dicho, Señor, quiero que me des dinero para ya no estar mendigando, ya no ser un mendigo, un pobre pordiosero? Puede haber contestado eso, ¿verdad? Señor, quiero que esta gente ya no se burle de mí. Siempre me están haciendo bullying, ¿verdad? Hermano, no. ¿Qué quieres que te haga? Hermanos, y fíjese cómo Bartimeo tenía bien definida su prioridad. Dice, que recobre la vista. Y el Señor lo sanó, hermanos. El Señor lo sanó, ¿verdad? Cuando le preguntó a Judas, amigo, ¿a qué has venido? ¿Usted cree que Jesús no sabía que venía a Judas Iscariote, hermanos? Con un beso entregas al Hijo del Hombre. ¿Usted cree que el Señor no sabía? O sea, las preguntas de nuestro Señor son preguntas, hermano, no porque no sepa. No, muchas veces son preguntas para que usted y yo sepamos. O sea, yo no te estoy preguntando porque no sepa. Yo te estoy preguntando para que tú sepas, para que tú pienses lo que estás haciendo o lo que quieres hacer. ¿Quieres ser sano? ¿Te gustaría sanar? Dice, ay, Señor, no tengo quien me meta en el estanque. Él no pensaba en que Jesús lo iba a sanar, hermano. Es más, la Biblia misma nos enseña que él ni siquiera sabía quién era Jesús, ¿verdad? O que él era Jesús, ¿verdad? Dice, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, hermano, usted puede imaginarse la escena de este hombre abriendo los ojos de semejante tamaño y mirando que el agua se agita y, hermanos, y a como podía, arrastrándose, hermano, jalándose con las manos, hermano, apuradísimo para irse a meter y ¡pum! Ya le ganó el otro. Hermano, dice, no tengo quien me meta al estanque. Y cuando yo voy, hermano, con tanto sacrificio, con tanto esfuerzo, otro desciende antes que yo. ¿Cuántas veces le habían ganado, hermanos? La Biblia no nos lo dice. Pero el tener ahí 38 años enfermo, hermanos, yo estoy seguro que muchos de esos 38 años los pasó ahí, ¿no? Y siempre alguien le ganaba. Siempre perdía la oportunidad de ser sano. Esto es lo que, sabiéndolo nuestro Señor, porque Él es omnisciente, hermano. Dice la Biblia que Él no necesitaba que nadie le dijera nada de nadie, porque Él sabía perfectamente lo que ve en el corazón. Esto fue lo que conmovió a nuestro Señor. Este hombre tiene toda una vida enfermo, no ha podido ganarle a los demás y no lo va a lograr si yo no hago algo por él. Mira lo que dice la Biblia. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Quieres ser sano? Señor, no tengo quien me meta. Cuando yo voy, otros me digan, levántate, toma tu lecho y anda. Hermano, y al instante aquel hombre fue sanado. Este es un milagro, hermano. Y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Hermanos, aquí tenemos un encuentro especial. Fíjese, ya juntamos 10 cosas especiales en esta historia, hermanos. Un encuentro especial. Le tengo ahí también una diapositiva, ¿verdad? Una diapositiva
que nos va a ilustrar un poquito, hermanos, la escena, ¿verdad? Con el hombre, este hombre ya, si 38 años enfermo, sabrá Dios qué edad tendría, ¿verdad? A lo mejor 60, 70 años de edad o más, ¿verdad? Y nuestro Señor se conmovió ante la situación de él, ¿verdad? Un verdadero milagro, hermanos, a una orden del Señor. Y el hombre se levantó, hermanos, recogió su cama, recogió su tendido, su lecho, ¿verdad? Y vete, eres sano, ¿verdad? Hermanos, un momento muy hermoso, un momento muy conmovedor, hermanos, de veras. La gente estaba ahí, como tantos de nosotros, hermanos, con la esperanza, a ver si se logra algo bueno, a ver si se logra la salud, a ver si logramos una mejoría, ¿verdad? Hermano, ¿cuántas veces acudimos a los hospitales, acudimos a los médicos con esa esperanza? A ver si esto funciona, ¿verdad? Hermanos, enfermedades hay de todas. Algunas son graves, algunas son leves, algunas son crónicas. Mi esposa, hermanos, tiene una enfermedad que se llama síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren, hermanos, reseca el cuerpo. Y a ella en particular le afecta sus ojos. Y, hermanos, hace unos 3 años aproximadamente ya, ella casi se queda ciega, hermanos, por resecar los ojos. Se le empezaron a llagar las córneas. Primero se le llagaron, luego se le ulceraron. El médico nos dijo, si se revienta la úlcera de la córnea, pierde el ojo, pierde la vista. Hermanos, Dios fue muy grande, rápido, no sabían qué tenía, hermanos. El médico nos dijo, sabes que este no es problema de los ojos, algo le está afectando los ojos. Y era esa enfermedad, ¿verdad? Le digo, en lo personal, la hipertensión, en lo personal, la diabetes. ¿Cuánta gente, hermanos, con distintas enfermedades, con lupus, con parálisis, hermanos, con tantas y tantas enfermedades que hay, ¿verdad? Nada más Dios sabe cuántas, ¿verdad? Pero, hermanos, no perdamos la esperanza. No perdamos la esperanza. Voy a concluir ya, hermanos, y yo no puedo terminar sin decirle algunas verdades para que las tenga en su consideración, hermanos, ¿verdad? Primero que nada, la enfermedad es una realidad humana. Eso es lo primero que yo tengo que decirle. Hay gente que no ha entendido lo que es la vida. Yo les digo, mira, primero que nada, la vida es dura. La vida es dura. Apenitas nacemos, hermanos, y mire, nos dan una nalgadota y a llorar se ha dicho, y esa nalgada es para que el bebé llore, la bebé llore y agarre oxígeno a sus pulmones, hermanos, y fíjese, pero cómo no nos reciben con un beso, nos reciben con una nalgada. Es que la vida es dura, la vida es dura. Cuando se te están saliendo, el bebé te está saliendo los dientitos, ahí anda llorando porque le molesta los dientes, le da mucha comezón, fíjese, y está creciendo, le duelen las piernas porque está creciendo, hermanos. Llega la etapa de la pubertad, ya anda sufriendo porque tiene espinillas, porque tiene barro, pero la vida es dura, hermanos. Pues si usted y yo estamos esperando que la vida sea el lecho de rosa, vamos a esperar en vano. La enfermedad es una realidad humana. Parte de la dureza de la vida es eso, hermano. Las enfermedades son una realidad. Segundo, hermanos, la enfermedad es consecuencia del pecado. ¿Sí? Mucha gente no cree en Dios porque hay enfermedades. Dice, no, es que si Dios existiera, no permitiera que hubiera tantas enfermedades o tantas guerras o tantas cosas malas. Si Dios verdaderamente existiera, dicen estas personas, y fuera poderoso, pues ¿por qué no nos quita estos problemas, estas enfermedades? O bien, si Él es amor, pues ¿por qué no nos muestra su amor y nos ayuda a salir de este problema en el que estamos? Hermanos, el problema es que nosotros metimos el pecado. Nosotros fuimos, cuando pecamos los seres humanos, nosotros fuimos los que introdujimos el pecado y las consecuencias del pecado en el mundo, ¿verdad? Entonces, la enfermedad es una realidad, muchas veces consecuencia del pecado, muchas veces consecuencia del pecado. Oye, tiene enfisema pulmonar por la fumada, tiene cirrosis hepática. Yo sé que no en todos los casos, pero muchas veces por la bebida, por el exceso de bebidas alcohólicas, ¿verdad? Hoy es que tiene una enfermedad venérea porque andaba adulterando, andaba fornicando.
Es que tiene SIDA, pues es porque vivía una vida homosexual. Yo no sé, hermano, ¿verdad? Pero muchas veces esos sufrimientos, esos pecados, nosotros mismos los introdujimos con nuestra forma de llevar la vida, ¿verdad? Entonces la vida es dura, la vida es injusta. Dice el apóstol Pedro que esperamos según sus promesas cielo nuevo, tierra nueva, donde mora la justicia. Porque aquí no, hermano, aquí hay muchísimas injusticias. La vida es incierta, hermanos. Ahorita estoy aquí, no sé, yo tengo compromiso para el miércoles y también para el viernes, pero no sé si va a estar vivo, hermanos. Si Dios nos da la vida, bueno, pues ojalá que nos podamos ver y podamos ayudar en este esfuerzo, ¿verdad? Pero hermano, la vida es incierta. Y cuando ya lo entiende uno, que la vida es dura, que la vida es injusta, que la vida es incierta, dice que nos morimos, porque entre otras cosas la vida es corta también, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de entenderlo, hermanos. Y yo le aseguro, el día que entendamos esto, vamos a ser más felices, vamos a vivir con mayor tranquilidad. Hermano, la tercera cosa es que solo el paralítico fue sanado. Y esto es algo que yo lo he meditado mucho tiempo, muchas veces, hermanos. Ahí está una multitud de enfermos. Mire, a una voz del Señor, ¿saben qué? Vámonos todos a su casa. Se acabó la enfermedad. Con mi autoridad y mi poder, salgan las enfermedades de ellos y váyanse a sus casas. Y no lo hizo el Señor. ¿Le faltaba amor? No, no, hermano. Ya he dicho yo otras veces, el amor del Señor no se mide por eso. Yo estoy enfermo, no es porque Dios no me quiera, hermanos. No es porque Cristo no me ame. Si estoy orando y yo quiero y estoy pidiendo que recupere mi salud, hermano, y en lugar de ello me muero, no quiere decir que Dios no me ame. Hermanos, el amor de Dios no se mide por ese tipo de cosas. El amor de Dios se mide por el Cristo crucificado. Ahí está la mayor muestra del amor de Dios, que dio a su Hijo por nosotros. La Biblia lo enseña, hermanos. Romanos 5:8, ¿verdad? Entonces, cuidado, hermanos. Cuidado. Ahí hay una multitud de enfermos y el Señor no los quiso sanar. De todos ellos solo quiso sanar a uno, y a todos los demás los dejó seguir lidiando con sus enfermedades. Pregúntese, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene la enfermedad, hermanos? Que Dios ha permitido que sea parte de la vida cotidiana de nosotros los seres humanos. Le voy a decir que es un arma de dos filos para muchas personas, hermano. Hay muchísima gente que ha venido a Cristo porque tiene una enfermedad o porque se enfermó de algo. Pero admírese que a veces una cantidad parecida se ha alejado de Cristo por culpa de una enfermedad. Resentidos porque el Señor, según ellos, no les contestó. Hermanos, y creen ellos que Dios tiene la obligación de sanarnos de lo que tengamos. Y no es así. Las promesas de nuestro Dios, hermanos, más que para esta vida, son para la otra vida. Son para la vida eterna. De veras. Dios no ha prometido que si somos cristianos no vamos a enfermarnos. ¿Por dónde lo prometió? Al contrario, Hechos 14:22 es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Dios no ha prometido que si somos cristianos nos va a ir siempre bien. Dijo el apóstol Pablo a Timoteo que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero Dios no ha dicho nunca que por ser cristianos no vamos a tener carencias ni sufrir adversidades. Nos dijo el apóstol Pedro que no nos sorprendamos del fuego de prueba que nos ha sobrevenido, como si una cosa extraña nos aconteciese. Y al contrario, dice que si alguno padece como cristiano, no se avergüence, glorifiquen a Dios por ello. Además, algo tiene la enfermedad. Algo tiene la enfermedad. Que el Señor ha querido que sea parte de nuestro día a día. Parte de nuestra peregrinación en esta tierra, hermanos. He dicho otras veces, y con esto voy cerrando, he dicho que todos nos vamos a morir, hermanos. Va a llegar el momento, va a llegar la fecha. Algunos de enfermedades, otros por accidentes, otros por la edad, a lo mejor alguno víctima de la violencia, hermanos, pero todos nos vamos a morir. Entonces, no andemos, hermanos, tratando de evitar la muerte. No, porque no vamos a poder. Entonces, mejor dediquémonos a prepararnos para cuando ese momento llegue. Hermano, yo he dicho que es peor que morir de COVID-19, morir sin Cristo. Eso es peor, hermano. Y muero, pero soy fiel a Dios, hermano. Bendito COVID-19, oye, me quitó de mi sufrimiento terrenal y me dio la oportunidad de pasar al paraíso
a descansar, a cosechar, fíjese, a recibir, a estar a la espera de la corona de la vida. Entonces, hermanos, las enfermedades no tienen que ser una tragedia. Es una tragedia simplemente cuando no estamos preparados para enfrentarlas. Ni tenemos la ayuda de Dios, ni contamos con el apoyo de Dios, y si llegamos a morir, hermano, no tenemos la esperanza, ¿verdad? Si no somos fieles. Entonces, vamos a prepararnos, claro que vamos a buscar la salud, claro que vamos a buscar el auxilio, y si Dios quiere nos lo va a conceder, hermano, pero si no es así, hermano, nos dará la fuerza para seguir adelante, nos dará la fuerza para no desanimar, hermano, para no decaer, para no rebelarnos, para decir, Señor, si usted así quiso, yo aguanto, yo lo acepto, yo sé que usted tiene para todos un propósito. ¿Qué dijo Job? No le atribuyó a Dios despropósito alguno. Una última cita, hermanos. ¿Sabe cuál es nuestra esperanza? Ahí está. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermanos, esto nos lo dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Entonces, esa es la esperanza. No estemos esperanzados a esta tierra, hermano, a esta vida, ¿verdad? Si Dios nos da una buena salud y vivimos una vida tranquila, gracias a Él, pero si Él, hermanos, a veces no es que Dios quiera que estemos enfermos, es que somos muy desmandados, hermanos. Abusamos del azúcar, abusamos de la harina, abusamos de la grasa. La comida mexicana es de la más rica del mundo, hermano, pero es de la más dañina, ¿verdad? Y están deliciosos los chicharrones, y está deliciosos los postres, y está delicioso, hermanos, tantos y tantos alimentos, ¿verdad? Usted sabe lo que a usted le guste. Hasta los camarones, hermanos, allá de Culiacán y Mazatlán, los camarones tienen muchísimo colesterol. Entonces, hermanos, ¿verdad? Dios nos hace esta promesa. Yo les voy a enjugar todas sus lágrimas. Ya no van a batallar con ello. No va a haber muerte, no va a haber llanto, no va a haber clamor, no va a haber dolor. Pero es con Él. Es allá con Él, no en esta tierra. Que Dios me los bendiga, hermanos. Gracias por escuchar el mensaje.